Y yo creo que una base fundamental para comenzar este pequeño debate es ¿qué es un historiador? Que es una historia... No, antes. ¿De dónde viene la historia? ¿Okay? Yo creo que la historia viene de estas personas que pasaban esos comunicados de familia en familia, de pueblo en pueblo, uno tras otro, dejando su legado durante miles de años, hasta que empezaron a hacer registro a puño y lápiz. O Sí. a pergamino, le diría yo. O no, si nos vamos más atrás, ya cuando, no sé, hasta en las épocas de las cavernas En piedra. donde los hieroglíficos que se hacían. Bueno, pero eso no le puso una historia, eso fueron dibujitos. Sí, no, pero ya en Bueno, el... capaz Pero contaron una historia. era lo que te decía, esos dibujitos contaban historias. Es verdad. Y ya, o sea, yéndonos desde el inicio del ser humano, ya hay historia. El pasado hace que conozcamos y entendamos los sucesos y los eventos del futuro de las sociedades. Mira tú. Exacto. O sea, lo que hoy en día entendemos como historia va a ser la interpretación que tuvo esas personas del pasado. De hecho, si nos vamos a qué es un historiador, Ok. Ahora sí puedes decirlo del historiador. sí, un historiador son aquellas personas que se encargan de estudiar la historia humana a través de descubrimientos realizados a lo largo de los años. Son personas que logran interpretar acontecimientos ocurridos en años pasados a través de investigaciones, análisis o interpretación de datos. Eso es importantísimo. Un historiador interpreta datos que recopila y de ahí es que saca conclusiones. ¿Ok? Claro. No quiere decir que... Yo me imagino que habrán profesionales a uno en temas históricos que buscarán las pruebas para escribir lo más limpio posible y verdadero a lo que ellos consideran. Pero siempre va a haber una interpretación. Lo más fiel. Lo más fiel. Claro, es que siempre va a haber la interpretación y siempre va a haber un punto de vista y siempre va a haber, ¿cómo se llama? Malentendido. Así como la referencia que me hacías del telefonito. Si nosotros Sí. empezamos a conversar y a contar un suceso... El juego del telefonito. Claro. Y se va pasando la información y en algún momento algo va a cambiar. Y lo mismo también pasa en la escritura, porque pongamos el ejemplo de la Biblia. La Biblia fue un libro supuestamente que escrito en varias décadas, cientos de años, ¿no? Y era pasar libros y libros y libros y tomas de una persona a otra y iban agregando historia, ¿no? Entonces estamos hablando que en todos esos años puedes reinterpretar la historia a tu gusto y según la conveniencia que te tocaba. Sí, y de hecho, ese punto que estás tocando, siempre, ¿sabes cuántas cantidades de teorías conspirativas han surgido alrededor de la iglesia por eso Millones. de haber escrito? Porque de hecho, mira, hay unas teorías que se centran principalmente en que hubo un momento de la época que la iglesia tenía tanto poder. Claro. ¿Ok? Que ellos eran, de hecho fue como en la Edad Media en Europa, que ellos manipulaban, o sea, en eso consiste la teoría conspirativa, que ellos manipulaban los escritos históricos Claro. para poder salvar como el nombre de la iglesia. Mira, Entonces, de ahí obviamente vienen cantidades, bueno, o sea, como para limpiar su nombre. no hay que, yo creo que a esta altura no se puede negar que uno ha conocido hechos que han ocurrido con padres que han hecho cantidad de cosas que no son legales, para no entrar en detalle. De curas, porque padres pueden ser cualquiera. Bueno, y estas personas de alguna manera limpian su nombre a través de los años porque están protegidos por la iglesia. Claro, claro. Entonces, ¿sabes? Si eso lo vemos en personas, ¿cómo será en hechos históricos donde la iglesia tuvo importancia enorme, no sé, las cruzadas, por decirte algo? Claro, creo que, bueno, yo creo que en las cruzadas no ocultaron mucho. Pero, ¿sabes qué? Hablando de eso, sí vi otra teoría conspirativa que se llama la teoría de la conspiración del tiempo fantasma. Reescribieron la historia 300 años. ¿Ok? Entonces, prácticamente se inventaron 300 años para decir que esta persona era el nuevo emperador, ¿ok? Y que por eso ahorita estamos viviendo en el 2024. Ojo, son teorías conspirativas. Bueno, no sé. Igual habría que ver
¿qué sucesos históricos ocurrieron en ese lapso de tiempo que no se menciona? Bueno, siempre hubo una época que dicen la época del oscurantismo. No sé si cae en esa... Mira, me estoy metiendo yo en Sí, ya tú te estás metiendo en un problema. Pero capaz entro en esa parte, ¿eh? En la época oscurantista. Sí, sí. Bueno, entonces yo creo que parte fundamental de la historia es que se basa en interpretaciones. Yo creo que a lo largo del tiempo hemos visto cómo lo que es una historia se puede ir, lo que mencionabas del juego del telefonito, puede irse modificando Claro. a medida que va pasando de boca en boca y eso nos lleva a que mucho de lo que conocemos ahora a lo mejor no fue tal cual lo que pasó. Por ejemplo, Por ejemplo, no sé, cómo saber... mira, te tengo... no sé, el descubrimiento, no descubrimiento, la conquista de América. Claro, pero aquí está el punto y cómo se reescribe, el descubrimiento de América o la conquista de América. Exactamente. Ahí están dos puntos de vista, ¿ok? Uno del lado de los suramericanos, de los Sí, americanos. porque si tú nos dices de este lado y de el otro- América... Claro, y el otro de europeo, que el europeo va a verlo como, bueno, ellos se quisieron expandir, tratar de llevar la religión, ayudar al pueblo indígena que conquistaron, Sí. obviamente. Y obviamente, en la parte opuesta, vemos cómo nos quisieron colonizar, cómo nos saquearon, cómo, etcétera. No puedo decir todas las palabras que se me vinieron a la mente. Sí, pero es así, es tal cual. Depende de qué lado lo veas. Porque, no sé, nosotros hoy en día yo creo que cada vez se celebra menos el descubrimiento de América como cuando uno estaba pequeño, que Claro. era el descubrimiento de América. Ahora no, ahora lo vemos de otro punto de vista. Nos pusieron la otra versión, la de que, no sé, el otro lo llaman, ya no lo llaman el Día de la Raza, lo ponen como el Día de la Sublevación de los Sí. indígenas. Pero, ¿por qué de repente este cambio de historia? Capaz es una cuestión de sesgo político o ideológico, de tener siempre a alguien a quien llevarle la contraria. Pero es interesante. No, yo creo que más que todo es porque antes la influencia española en Latinoamérica era más grande que ahora. Ahora, o sea, hubo un momento que Claro. cuando decíamos en el colegio uno celebraba el Día de la Raza o el descubrimiento de América. Eso era muy, muy Claro. español. En cambio, hoy en día uno no lo ve así porque en el fondo vinieron a colonizar nuestras tierras. Pues. Claro, pero los historiadores deberían recopilar para hacer algo universal y una versión Oficial. que incluya todo, porque tienes que incluir todo. Entonces, ¿qué pasa? No, a uno cuando le dan la historia en base a la versión del país, ¿no? Obviamente, Sí. siempre arriba el nacionalismo y apoyar, obviamente, y dar valores que te haga sentir parte del lado positivo de la historia de donde naciste, por lo menos. Pero no te van a dar la historia de todas las versiones, porque eso lo querían dar. Te van a dar la versión de cómo lo vieron los europeos, cómo lo vieron las personas autóctonas del país y cómo se ve en global a través de la historia los sucesos, porque al final la historia, que lo que pasa en un periodo de tiempo, trasciende hacia el futuro. Claro, pero ahí es lo complicado, porque por decirte, pensando en ese punto precisamente de cuando llegaron los españoles aquí a Latinoamérica, tú te pones a ver, ¿quién escribió ese suceso? Los españoles. Colón. Exacto. Ellos escribieron lo que vinieron a hacer y ellos lo van a poner como, mira, descubrimos nuevas tierras Claro. y dejamos la presencia de los españoles aquí y porque, no sé, nosotros no va a ser difícil encontrar el suceso histórico desde el lado indígena Claro. porque los escritos no van a haber escritos, ¿sabes? Ahí va a depender de cómo nos estamos informando. Que creo que me acuerdo creo que era un emperador chino o algo así, que cuando se montó en el poder mandó a eliminar todos los libros de historia y borrar todo suceso histórico para empezar una nueva historia, obviamente. Ese tipo hizo borrón y cuenta nueva. Totalmente, claro. Ok. Buenísimo. Y ahí ya empiezas a dejar un legado, porque borras la historia y ¿quién te va a decir cómo son las cosas? Que creo que pasa en Corea del Norte. En Corea del Norte estaba viendo un programa que te decía que te dan la historia mundial, pero también te dan la historia del legado y de la familia De Kim Jong-un. Y tú dices, Pero también, "Coño". bueno, no, ¿te acuerdas del caso que comentábamos de que en Corea del Norte parece que ellos creen que ganaron un mundial, que le ganaron a Brasil Pero y eso es quedaron verdad. campeón porque en todo crearon el juego final y lo transmitieron supuestamente donde quedó campeón Corea del Norte. Y es porque están cambiando la historia
para que se vea como que son una potencia mundial, pues.